Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba, una de las más usadas después del H cuadrado, está diseñada para el estudio de la bondad del ajuste en poblaciones continuas con parámetros conocidos, aunque se han desarrollado modificaciones a su concepción original que admiten situaciones en las cuales se desconocen dichos parámetros. En general, si X representa la variable aleatoria que define a la población y f sub X es la función de distribución a comprobar, el contraste de hipótesis asociado adopta la forma. La prueba de Kolmogorov-Smirnov admite que los datos suministrados vengan dados desagrupados, o sea, en forma puntual, o agrupados en una distribución de frecuencias. Considere el conjunto de datos ordenados en forma creciente y mostrados de acuerdo a pares ordenados, en donde la primera componente de cada par representa el valor del dato, estrictamente creciente, y la segunda componente la frecuencia, esto es las veces que ese dato se repite. Paso 1. Para cada valor x sub i determine la frecuencia relativa acumulada como número de datos menores o iguales a x sub i entre n. Paso 2. Para cada valor x sub i determine la función de distribución suponiendo verdadera la hipótesis nula, esto es, la probabilidad de que x sea menor o igual a x sub i utilizando la función de distribución a comprobar. Paso 3. Para todos los valores de i, obtenga la distancia entre h sub i y f sub i. Paso 4. Obtenga el estadístico del contraste como la mayor de dichas distancias. Fije el nivel de significación en alguno de estos valores que se les presenta. Observación. Las restricciones relativas a la selección del nivel de significación son debidas a que vamos a utilizar una tabla para hallar el punto crítico de la prueba y esta contiene solamente los valores señalados. Paso 6. Con los valores de n y alfa, usando la tabla 0 que mostramos posteriormente, se obtiene el punto crítico d sub n alfa. Tome la decisión de acuerdo con la regla. Si d es mayor que el d sub n alfa, rechace la hipótesis nula. En caso contrario, no la rechace. En esta oportunidad, la decisión se ha tomado comparando el estadístico del contraste con el valor crítico, ya que la distribución de dicho estadístico es muy complicada, lo que dificulta la obtención del p-valor de la prueba. Solo los programas estadísticos están en capacidad de hacer dicho cálculo. Aquí estamos mostrando la tabla 0 que fue tomada del texto que estamos mostrando en pantalla del profesor Ángel Francisco Arbelo Luján.
Los datos ordenados en forma creciente con sus respectivas frecuencias son, fíjense que los datos están ordenados en forma creciente. El 805 se repite una vez, el X1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1106 se repite dos veces. Una vez acá y otra vez acá. Observe que el 1244 se repite cuatro veces. 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente para cada valor X o Y. Las frecuencias relativas acumuladas se obtienen ahora con facilidad. La H1 es 1 sobre 30. La 2 es 1 más 1, 2 sobre 30. La sexta sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre 30. La penúltima, sumar todo esto, o a 30 restarle 2, 28 sobre 30. La última, pues es que siempre va a ser la unidad. Ahora las funciones de distribución en cada punto usamos el problema de la normal. Pues una normal que tiene como media 12 y como varianza 4. Y aplicando pues una tabla o un programa computacional se obtienen estos valores que están acá. De manera tal que en los actuales momentos usted tiene las H y las F. Y ahora se calcula las distancias entre dichas frecuencias. De 1, de 2, etc. El estadístico de la prueba es el máximo de estos 23 casos que ocurre en el punto 12 igual a 0,1133. La tabla O 0, entramos con n igual a 30 y alfa del 5%. Y leemos 242, en realidad es 0,242. Como t es menor que el punto crítico, no se rechaza la nula. En consecuencia, no existen evidencias muestrales que permitan concluir que los datos no provienen de una población normal de media 12 y varianza 4. Observe, para aclarar posibles dudas, que el tamaño de la muestra es 30. Sin embargo, hay 23 casos a analizar y eso se debe a que son 23 los puntos distintos, ya que los demás, pues de alguna manera u otra se repiten. Ahora, el programa RStudio permite la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov, pero con la condición de que no existan datos repetidos. Vamos a ver cómo se hace eso con R. Hay que cargar esta librería, que es la que va a contener el comando, y vamos a ilustrarlo para estos datos, para una normal 7 y desviación 2. Y aquí está cómo se introducen los datos en la ventana de consola. Esta es la librería que hay que cargar. Aquí están los datos suministrados mediante un vector X. Y aquí está el comando que nos hace la prueba. ks.test x penor, para decir que es una normal, 7 que es la media y 2 que es la desviación estándar. Y rápidamente nos da, pues, una vez, nos da el estadístico de la prueba y el p-valor de la prueba. Modificaciones al procedimiento para datos agrupados en una distribución de frecuencias. El problema consiste en transformar los datos y llevarlos al caso puntual.
En tal sentido, se han propuesto varias opciones para sustituir un intervalo o clase en un punto. Algunos optan por la marca de clase, otros por el percentil 75 dentro de la clase. En este tutorial sustituiremos el intervalo de clase por el extremo superior del intervalo. Es decir, al intervalo A sub i, B sub i, le vamos a asignar como representante el extremo superior. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos este problema en el cual los datos vienen dados como una distribución de frecuencia, las clases o categorías y la frecuencia. La normal es 30, la desviación 10 y el alfa del 10%. Bien, veamos cómo se genera la transformación al caso puntual. El intervalo 0,14 lo representamos por el punto 14 con la frecuencia 8. El intervalo 14-20 con el punto 20, la frecuencia 23 y así para cada clase. El último 40-50 con el punto 50 y frecuencia 18. Pero ahora usted deberá continuar el ejemplo como si se tratase de datos puntuales. Prueba de Bowman-Shelton. Esta prueba se basa en la conjunción de dos estadísticos muestrales, coeficiente de asimetría y la kurtosis. Es bien sabido que la distribución normal es simétrica respecto a su media, y en consecuencia es de esperarse que el coeficiente de asimetría dado por la expresión que estamos mostrando en pantalla esté cercano al cero. Por otra parte, el coeficiente de kurtosis, que da una idea de la masa que tienen las colas en una densidad, viene dado por la siguiente expresión. La prueba de Bowman-Shelton para contrastar la normalidad se basa en la cercanía a cero del coeficiente de asimetría y en la cercanía a 3 de la kurtosis en poblaciones normales. El estadístico del contraste entonces viene dado por la expresión que estamos mostrando en pantalla. Para un tamaño muestral suficientemente grande, este estadístico sigue bajo la hipótesis nula de que la población se distribuye según una normal, un h cuadrado de 2 grados de libertad. De tal manera que el p-valor de la prueba se calcula mediante la siguiente probabilidad. El programa Excel nos permite elaborar fácilmente esta prueba. Fíjense que en esta columna, desde la 2 hasta abajo, inclusive yo lo he puesto hasta la 850 para tener acceso a esta fórmula. Bueno, aquí se meten los datos y la prueba automáticamente, pues con las fórmulas adecuadas, nos da el tamaño de la muestra, el coeficiente de asimetría, la kurtosis, el estadístico B y el p-valor. En la descripción del video voy a dejar el link para que se copie la etiqueta en donde usted podrá utilizarla fácilmente. Ahora, esa página Excel que se está mostrando, que se mostrará en el link, tiene todas las celdas protegidas, a excepción desde la A2 hasta la A850, en donde usted podrá meter los datos. Va metiendo los datos y automáticamente se le van a actualizar estas otras celdas. Eso con el afán de
de no alterar las fórmulas que aquí aparecen. Prueba de Jerry. El material que expondremos en este apartado fue tomado del texto que estamos mostrando en pantalla del profesor Ángel Francisco Arbelo Luján, del cual hicimos referencia con anterioridad. Esta prueba se fundamenta en la consideración de dos estimadores de la desviación estándar de una normal: la obtenida por el método de máxima verosimilitud y la obtenida por la afectación por ensesgamiento de la desviación media muestral. Esta afectación es para hacerlo ensesgado. La prueba se fundamenta en que si se toma una muestra aleatoria de una normal, los diferentes estimadores de sigma deben generar estimaciones muy parecidas. En consecuencia, el cociente entre cualquiera de ellos debe estar próximo a la unidad. El estadístico del contraste de la prueba de Jerry se está mostrando en pantalla. Bajo muestras grandes y bajo el supuesto de normalidad, este estadístico tiene aproximadamente una distribución normal de media 1 y de desviación estándar 0,2661 entre la raíz de n. El p-valor de la prueba viene dado entonces por la siguiente expresión. Ejemplo 4. Los cálculos arrojaron los siguientes resultados. De manera que con este p-valor tan alto, para cualquier nivel de significación de los tradicionales, no se rechaza la nula. Y por lo tanto afirmamos que no hay evidencias muestrales que permitan concluir que los datos no provienen de una población distribuida normalmente. Al igual que como hicimos con la prueba de Bowman-Shelton, hemos elaborado una pequeña página u hoja Excel para poder realizar los cálculos. Al final de la descripción del video vamos a dejar el link. Observe pues que aquí tenemos las fórmulas en Excel. Aquí tenemos de nuevo los datos desde 2 hasta 850. Esta es la única que les va a quedar libre, porque todo lo demás entonces se ajustará de acuerdo con los datos que usted vaya introduciendo. Las demás celdas están bloqueadas para que se protejan las fórmulas que ahí aparecen. Prueba de Shapiro-Wilk. La lógica de la prueba se basa en la comparación de las desviaciones ponderadas de estadísticos de orden equidistante con las correspondientes a la de una normal estándar. En el ejemplo vamos a aclarar qué significa las desviaciones ponderadas de estadísticos de orden equidistante. Sea x1, punto suspensivo, x sub n, una muestra aleatoria de una población. Se desea contrastar la hipótesis nula de que la población sigue una distribución normal. Paso 1. Bueno, construimos los datos ordenados. Paso 2. Calculamos la suma de cuadrados.
Se puede hacer o con los datos ordenados o con los datos originales. Eso da el mismo valor. Paso 3. Si n es par, es decir, si n es de la forma 2k, determinamos el valor de b, que viene dado por esta expresión. Los coeficientes, estos que aparecen en esta combinación, están dados en la tabla 1. Observe que para el caso en que n sea 6, k es 3, se generan 3 sumandos. El a sub 6, fíjense que multiplica la diferencia y6 menos y1. A sub 5, y5 menos y2. Y a sub 4, y4 menos y3. Aquí es donde se evidencia la combinación lineal de las diferencias de estadísticos de orden equidistantes. Los coeficientes de esa combinación pues nos los da la tabla 1. Pero si n es impar, entonces la constante b se determina por esta fórmula. Aquí la mediana muestral no entra en los cálculos. Aquí entran todos los valores muestrales. Por ejemplo, para n igual a 5, la primera diferencia, y5 menos y1, está afectada por a sub 5. Y luego y4 menos y2 por a sub 4. Y y3 no interviene en el cálculo, porque n es impar. Paso 4. Determinamos el estadístico de la prueba. Paso 5. Obtenemos el valor crítico de la tabla 2. Es bueno señalar que hay dos tablas. La tabla 1 para obtener los coeficientes de la combinación y la tabla 2 para hallar el valor crítico. Y aquí ahora se rechaza la hipótesis nula si el estadístico es menor que el valor crítico. Aquí hay como una especie de contradicción con lo que normalmente hemos venido estudiando. Paso 7. Bueno, elaborar la conclusión. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Pero antes de resolverlo, vamos a mostrarle el contenido de las tablas 1 y 2. La tabla 1 entra con el n adecuado y lee los coeficientes. Pero hay que tener cuidado cómo se lee esta tabla. Por ejemplo, para n igual a 9, este es el a sub 9, a sub 8, a sub 7, a sub 6 y a sub 5. Los demás no hacen falta. Para n igual a 14, a sub 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Lo demás no interviene. Bueno, aquí está la tabla para otros valores de n hasta 50, porque esta prueba está diseñada para valores muestrales pequeños. Y aquí está la tabla 2, en donde nos va a dar el valor crítico, pues. Ahora vamos a retornar a la solución del ejemplo 5. Están los valores muestrales y aquí están los datos ordenados. Calculamos la suma de cuadrados. Y en la tabla 1 vamos a seleccionar los coeficientes con n igual a 7, pues k igual a 3, quiere decir que van a ser 3 sumando. Aquí está. Entonces, a sub 7, a sub 6 y a sub 5. Ya los demás nos interesan. 3 sumando. K vale 3. Bueno, aquí están los 3, porque el 4 que es 0, eso no aparece. Y ahora viene el cálculo de b. A sub 7 por y7 menos y1, a sub 6 por y6 menos y2, y a sub 5 por y5 menos y sub 3. Y sub 4 no aparece. Y tenemos entonces el valor de b.
estadístico de la prueba. Ahora vamos a obtener el punto crítico de la tabla 2. Alfa del 5% y con n igual a 7, este es el punto crítico, 0,803. Como este valor es mayor que este, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que no existen evidencias muestrales para establecer que los datos no provienen de una distribución normal. Ahora bien, este test es muy laborioso elaborarlo y los programas R y SPSS lo tienen como una de sus opciones. Cálculo de R es muy sencillo. Aquí están los datos traducidos en forma de vector y simple y llanamente después que se tienen los datos se invoca a este comando y directamente nos da el estadístico de la prueba y el p-valor de la misma. Muy rápido y muy sencillo. Para el SPSS es un poquitico más elaborado y bueno, lo primero que hacemos es cargar los datos, una variable cualquiera. Buscamos la secuencia, analizar, estadístico descriptivo, explorar. Al aparecer esta ventana, aquí trasladamos la variable a la lista de dependientes, pulsamos gráfico. Y al pulsar gráfico, lo interesante es tener marcada esta casilla. Lo demás, bueno, te puede marcarlo o no. Tener marcada esta casilla. Y luego, pues, continuar, aceptar, 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 etcétera, hasta que nos dé el resultado. Nos da muchos valores, pero este es lo que nos interesa, el estadístico de la prueba y el p-valor, grado de libertad, pues, el número de datos del problema. Aquí voy a hacer una referencia, o mejor dicho, una observación. El SPSS nos da una prueba de Kolmogorov, pero en realidad no es de Kolmogorov, sino es la de Liliford. ¿Por qué? Porque es la de Kolmogorov aplicada a una normal con parámetros desconocidos. Entonces hay que tener en cuenta esto, pues, porque la Kolmogorov originalmente no se usa cuando los parámetros no se conocen. En el caso de la normal, que no se introdujo ningún valor de mu ni de sigma, él arroja esta prueba. Pero en la realidad lo que está haciendo es una excepción de la prueba de Liliford, que es una modificación a la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bien, les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.